Hoy les estaremos explicando la ley de Coulomb. Se sabe que la ley de Coulomb es cuando la fuerza que actúa entre dos cargas es radial. Entonces, estas cargas no pueden estar de forma distorsionada a no ser de que sean en una línea para que la fuerza actúe entre esas dos. Si tenemos dos cargas positivas, la fuerza que actúa entre esas dos cargas va a ser positiva. Si tenemos dos cargas diferentes, positiva o negativa, según la ley de signos, esta fuerza que actuará entre esas dos cargas va a ser positiva. Y si tenemos dos cargas negativas, la fuerza que actúa entre esas dos cargas va a ser negativa. Esto quiere decir que la fuerza es directamente proporcional a las cargas y la distancia que hay entre esas dos cargas es inversamente proporcional. Esta es la gráfica de la ley de Coulomb. El vector fuerza es igual, o se puede decir que es directamente proporcional a las cargas 1 y 2, que como vemos están entre valor absoluto, y esto quiere decir que solo nos vale cuando están positivas. Sobre o inversamente proporcional a la distancia al cuadrado. Esta r de aquí al lado no está multiplicando, la fórmula solo llega hasta la r al cuadrado, y esto significa que la fuerza que actúa es radial, ¿cierto? Que entre las cargas tiene que haber una línea para que la fuerza actúe, como lo explicamos antes. Ahora les mostramos un gráfico en el que se representa la intensidad de la fuerza dependiendo de las distancias entre las cargas. Entonces, para distancias muy pequeñitas, la fuerza va a ser demasiado grande, la intensidad de la fuerza va a ser muy grande. Y para distancias muy grandes, se sabe que la fuerza va a ser más pequeña o irá decayendo. Pequeño ejemplo de lo que les explicaba antes con el mismo gráfico, que siempre va a ser el mismo de la intensidad de la fuerza dependiendo de la distancia de las cargas. Entonces tenemos una carga en el eje, en el punto de origen, en el punto 0, 0, y otra a determinada distancia, la Q1 y la Q2. Entonces, para hallar la intensidad de la fuerza, buscamos un punto que sea igual para los dos, en el que los dos se unan. Y así hallaremos la intensidad de la fuerza como está acá. Y así con todos los ejercicios. La ley de Coulomb dice que las fuerzas electrostáticas entre dos cargas puntuales es proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa, y tiene la dirección de la línea que las une. La fuerza es de repulsión si las cargas son de igual signo y de atracción si las fuerzas son de signo contrario. Es importante hacer notar en la relación de la ley de Coulomb los siguientes puntos. Cuando hablamos de la fuerza entre cargas eléctricas, estamos siempre suponiendo que éstas se encuentran en reposo, de ahí la denominación de electrostáticas. Otra es que las fuerzas electrostáticas cumplen la tercera ley de Newton, o sea, la ley de acción y de reacción, es decir, las fuerzas que dos cargas eléctricas puntuales ejercen entre sí son iguales en módulo y dirección, pero en sentido contrario. Bueno, y hasta donde sabemos, la ley de Coulomb es válida desde la distancia de muchos kilómetros hasta distancias tan pequeñas como las existentes entre protones y electrones de un átomo. Un ejemplo es cuando se frota una cinta de teflón con un guante. El guante queda con una carga negativa y asimismo esta fuerza depende de la carga eléctrica y de la distancia que exista entre ellos, y es un principio fundamental de la electrostática. Cabe mencionar que para las distancias pequeñas las fuerzas de las cargas eléctricas aumentan, y para las distancias grandes las fuerzas de las cargas eléctricas disminuyen, es decir, se reduce a medida de las cargas si se alejan entre sí.